Manuel Atienza, sobre el concepto de dignidad humana. Como es bien sabido, la apelación a la dignidad es un rasgo común a todas las declaraciones de derechos, de ámbito internacional o nacional. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos parte de la idea de que los derechos humanos tienen su fundamento último en la dignidad de la persona humana, a la que se hace referencia en los apartados 1 y 5 del preámbulo y también el artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada por la UNESCO en 2005, las referencias son también abundantes. En el preámbulo se reconoce que los problemas de bioética deben examinarse teniendo en cuenta no solo el respeto debido a la dignidad humana, sino también el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y de las libertades públicas. Sorprende, por cierto, la construcción no solo, sino también. Obsérvese que luego es sustituida por y. En el artículo segundo se fija como uno de los objetivos promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos. En el artículo 3 se señala como el primero de los principios el de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, etc. Otro tanto ocurre en muchas otras declaraciones de derechos de ámbito nacional, por no decir en todas ellas. Así, la Ley Fundamental de Bonn, en el artículo primero, apartado 1, establece que la dignidad del hombre es intangible, y la Constitución española fija en su artículo 1 como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, para luego en el 10 considerar que el fundamento de todos esos valores es la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Añadir que el concepto de dignidad es complejo y de difícil precisión resulta innecesario. Si uno se preguntara por qué, a pesar de esas dificultades, se le hace jugar un papel tan fundamental en el discurso moral justificativo, probablemente podría responderse con la famosa anécdota que refiere Maritain en relación a cómo los miembros de una comisión de la UNESCO explicaban el hecho de que, a pesar de sus diferencias ideológicas, se hubiesen puesto de acuerdo al establecer una lista de derechos. Estamos de acuerdo, pero con la condición de que no se nos pregunte el por qué. O sea, el uso de un mismo concepto o de una misma expresión, dignidad, resulta de aceptación general, en la medida en que no se entra en detalles sobre qué entiende cada cual por dignidad. Sin embargo, en los últimos tiempos las dificultades que plantea el concepto de dignidad no derivan tanto o solo de que se trate de lo que Perelman llamaba una noción confusa, apta para facilitar consensos, aunque sean simplemente consensos superficiales o aparentes, sino o también de que su uso argumentativo se ha convertido en una seña de identidad de determinada concepción de la moral de inspiración religiosa, particularmente la de la Iglesia Católica, con lo que la apelación a la dignidad ha pasado a ser un factor de disenso, o sea, a propósito de un buen número de cuestiones que centran la discusión de la ética contemporánea, en particular las que conciernen a la bioética, el aborto, la eutanasia, la clonación, el uso de técnicas de reproducción humana asistida. El argumento esencial que esgrime una de las partes, la que esté en contra del aborto, de la eutanasia, etc., es que la otra no respeta la dignidad humana. Y ese uso beligerante del concepto de dignidad ha elevado, a su vez, a muchos de quienes defienden esta última postura, liberal, laica, racionalista, etc., a pesar que el concepto de dignidad es realmente inservible para poder discutir racionalmente acerca de esos y de otros problemas y que, en consecuencia, lo mejor que puede hacerse es prescindir del mismo y sustituirlo, acaso, por algún otro más adecuado. 2. En los últimos tiempos, en efecto, la Iglesia Católica ha hecho un amplio uso de la noción de dignidad, sobre todo en relación a los problemas bioéticos. Se podrían poner muchos ejemplos de ello, pero en lo que sigue me voy a limitar a considerar un texto reciente, la Instrucción Dignitas Humanae, aprobada por Benedicto XVI en junio de 2008 y que de alguna forma viene a sintetizar y actualizar la doctrina establecida por la Iglesia en encíclicas y en otro tipo de documentos de las últimas décadas. Esa doctrina podría caracterizarse, me parece, por sostener las tesis siguientes. 1. La dignidad se predica no solo del ser humano nacido, sino también del embrión o del preembrión, desde el mismo momento de la concepción.
A cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. 2. La dignidad es una propiedad que no admite graduación, en cuanto todos los seres humanos desde la concepción tendrían el mismo grado de dignidad. El amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún en el seno de la madre, y el niño o el joven o el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza. 3. La dignidad tiene un sentido religioso, o sea, el hombre posee dignidad por haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Dios, después de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, ha calificado a su criatura como muy buena, para más tarde asumirla en el Hijo. El Hijo de Dios, en el misterio de la encarnación, confirmó la dignidad del cuerpo y del alma que constituyen al ser humano. A partir del conjunto de estas dos dimensiones, la humana y la divina, se entiende mejor el porqué del valor inviolable del hombre. Él posee una vocación eterna y está llamado a compartir el amor trinitario de Dios vivo. 4. La dignidad es un valor absoluto y superior, en particular al de autonomía. La Iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un hijo y comprende los sufrimientos de los cónyuges afligidos por el problema de la infertilidad. Sin embargo, ese deseo no puede ser antepuesto a la dignidad que posee cada vida humana hasta el punto de someterle a un dominio absoluto. El deseo de un hijo no puede justificar la producción del mismo, o sea, la utilización prácticamente de cualquier técnica de reproducción humana asistida. Así como el deseo de no tener un hijo no puede justificar su abandono o destrucción. 5. Las anteriores afirmaciones tienen un valor universal, valen tanto para los creyentes como para los no creyentes, y con independencia de cualquier circunstancia geográfica o histórica. Los destinatarios de la doctrina de la Iglesia son todos los hombres de buena voluntad, y sus tesis pretenden estar respaldadas por, o al menos no contradecir, las de la ciencia, al proponer principios y juicios morales para la investigación biomédica sobre la vida humana. La Iglesia Católica se vale de la razón y de la fe, contribuyendo así a elaborar una visión integral del hombre y de su vocación, aunque la presencia de un alma espiritual no se puede reconocer a partir de la observación de ningún dato experimental. Las mismas conclusiones de la ciencia sobre el embrión humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia personal desde este primer surgir de la vida humana. ¿Cómo un individuo humano podría no ser una persona humana? Tercero, una crítica radical del concepto de dignidad puede encontrarse en un libro reciente de uno de los más destacados filósofos españoles contemporáneos, Jesús Mosterín. En efecto, en La naturaleza humana puede leerse lo siguiente. Sin embargo, en vez de limitarse a constatar que los seres humanos somos animales especialmente inteligentes y exitosos, Fukuyama se empeña en cavar un foso entre nosotros y los demás animales. Mientras todos los animales tienen naturaleza, solo los humanos tendríamos dignidad. Fukuyama es consciente de lo vidrioso de esta noción. La dignidad es uno de esos conceptos que les gusta usar a los políticos en cualquier ocasión, pero que casi nadie define o explica, ¿no? Esta dignidad nos conferiría un estatus moral igualmente compartido por todos los humanos, pero distinto al del resto de los animales. Esta presunta dignidad estribaría en un misterioso factor X que nos haría diferentes del resto de la naturaleza. Mosterín continúa reproduciendo textos de un trabajo de Fukuyama, en el que este último se refiere al intento kantiano de identificar ese factor X con la capacidad humana para la elección moral, con la existencia de una voluntad libre. Aunque Fukuyama considera que Kant mismo no ofrece prueba alguna de que el libre albedrío existe, se limita a decir simplemente que es un postulado necesario de la razón práctica pura. Y, después de reprochar a Fukuyama el que, a pesar de esas críticas, no se decida prescindir del confuso concepto por miedo a las consecuencias imprevisibles que ello podría acarrear, escribe Mosterín exponiendo su concepción sobre el tema. La dignidad es un concepto relativo, la cualidad de ser digno de algo. Ser digno de algo es merecer ese algo. Una acción digna de aplauso es una acción que merece el aplauso. Un amigo digno de confianza es un amigo que merece nuestra confianza. Si alguien es más alto, gordo, rico o lo que sea que nadie, entonces merece que se registre su récord, es decir, es digno de figurar en el Guinness World Records. Lo que no significa nada es la dignidad genérica, sin especificación alguna. Decir que alguien es digno sin más es dejar la frase incompleta y en definitiva equivale a no decir nada. De todos modos, palabras como dignidad y honor, aunque ayunas de contenido semántico, provocan secreciones de adrenalina en determinados hombres tradicionalmente proclives a la retórica.
El fundamento de la moral, continúa Mosterin, no está en la dignidad abstracta, sino en la plasticidad concreta de nuestro cerebro, en nuestro margen de maniobra, en nuestra capacidad de pensar y decidir, de gozar y sufrir. En una discusión ética racional, no deberían admitirse términos tan vacíos como los de honor o dignidad, so pena de convertirla en una ceremonia de la confusión. Naturalmente, Mosterin tiene toda la razón al denunciar el uso carente de todo rigor conceptual y con propósitos puramente retóricos que muchas veces se hace del término dignidad, y no solo por parte de los políticos. La Iglesia Católica, como el propio Mosterin se encarga de recordar, ha apelado sobre todo al argumento de la dignidad humana para oponerse al aborto, a la investigación con células madre o simplemente a la inseminación artificial. La idea, como bien se sabe, es que el embrión tiene dignidad desde el mismo momento de la concepción y debería ser tratado en consecuencia como un ser humano. Pero en realidad la única razón de peso para pensar así es que se acepte un dogma teológico carente de justificación racional. Que Dios insufla un alma en el cigoto, lo que lo convertiría en una persona moral. De manera que al apelar a la dignidad, lo que se está haciendo en realidad es desviar la cuestión, evitar dar razones que, se sabe, no podrían tener valor intersubjetivo. Sin embargo, aún teniendo razón en la anterior crítica, me parece que hay dos extremos del texto de Mosterin que no hay por qué aceptar. Uno de ellos se refiere a su análisis del concepto, según el cual es legítimo usar el término dignidad en la medida en que se designa un concepto relativo, como un sinónimo de merecimiento, pero carecería de sentido, no significa nada, en cuanto a concepto genérico o, como Garzón lo llama, enseguida lo veremos, adscriptivo. A mí me parece que este segundo uso de la expresión es perfectamente legítimo, aparte es muy frecuente en el discurso de la gente común y corriente, y no solo en el de los políticos o la gente de iglesia. El que el uso ordinario registre ese significado no es, por cierto, un argumento concluyente, pero sí tiene valor indiciario en su legitimidad. Aceptemos, como creo que es la idea de Mosterin, que su legitimidad depende de que se pueda aclarar suficientemente su significado. Pues bien, aunque el análisis de ese concepto revista considerable complejidad, un buen punto de partida podría ser el considerarlo como un término de enlace, hasta cierto punto lo que Alf Ross llamaba conceptos tutu. O sea, el término dignidad en sentido genérico o ascriptivo lo usamos básicamente con dos funciones, para decir que alguien, ciertas entidades poseen dignidad, y o para escribir determinadas consecuencias normativas o valorativas a las entidades que poseen esa propiedad. Vistas así las cosas, no habría por qué considerarlo como un término vacío y o inevitablemente confuso. Referirse a la dignidad es una manera abreviada de decir que una entidad posee determinadas propiedades y o que, por tanto, se la debe tratar de una cierta manera. El análisis completo del concepto tendría que suponer, pues, precisar cuáles han de ser esas condiciones y esas consecuencias. Por ejemplo, en el texto de Garzón, al que enseguida me referiré, las condiciones son las de pertenecer a la especie humana. Y algunas de las consecuencias, el ser potencialmente capaz de exigir derechos o el deber de ser tratado como un fin en sí mismo. Todo ello puede resultar discutible e incluso hasta cierto punto impreciso, pero no creo que pueda llegarse sin más a la conclusión de que no significa nada. Otro de los extremos en los que me parece no hay por qué seguir a Mosterin, en realidad es una consecuencia de la anterior, es cuando afirma que el fundamento de la moral no está en la dignidad abstracta, sino en la plasticidad concreta de nuestro cerebro. Y no hay por qué seguirle, entre otras cosas porque la contraposición que él ve quizás no exista. O sea, es perfectamente posible pensar que la condición para poseer dignidad es precisamente la capacidad de pensar y de decidir, de gozar y de sufrir. 4. Otro buen ejemplo de esa actitud de crítica radical del concepto de dignidad es el artículo de Steven Pinker, que surge como una defensa de un escrito de la bioeticista Ruth Macklin. Según esta última, el concepto de dignidad resulta inútil, puesto que no añade nada al de autonomía. Por autonomía se entendería la idea de que, puesto que los seres humanos tienen la misma capacidad de sufrir, florecer, razonar y elegir, ningún ser humano tiene derecho a afectar la vida, el cuerpo o la libertad de otro. Pinker ataca en su escrito las tesis sostenidas por los teoconservadores en un libro, Human Dignity and Bioethics, promovido por el Consejo de Bioética creado en 2001 por el presidente Bush y destinado en buena medida a combatir lo defendido por Macklin. El Consejo viene a sostener en relación con el aborto, las células madre, etc., la misma doctrina que la Iglesia Católica a la que antes me he referido y lo hace basándose en la misma noción de dignidad.
Ahora bien, según Pinker, hay tres ingredientes en el concepto de dignidad que impiden que el mismo pueda ser usado como fundamento de la bioética: su carácter relativo, fungible y potencialmente dañino. La relatividad consiste en que los enunciados ascriptivos de dignidad varían radicalmente en relación con el tiempo, el lugar y el observador. Hasta chupar un helado, señala Pinker, ha sido considerado por algunos como una conducta que cabría calificar de indigna. El carácter fungible se vería en que estamos dispuestos a renunciar a la dignidad a cambio de otros bienes como la vida, la salud o la seguridad. De ahí, por ejemplo, que aceptemos someternos a una colonoscopía o a un cacheo policial. Finalmente, el concepto de dignidad puede resultar dañino en el sentido de que medidas represivas como la fatwa, como la contra Salman Rushdie y muchísimas otras, han tratado de justificarse apelando a la defensa de la dignidad de una religión, de los creyentes de esa religión, etc. Ese análisis le lleva a Pinker a sostener que dignidad es casi un concepto inútil. No lo es del todo porque, en su opinión, la palabra tiene un significado identificable al que reconoce cierto alcance moral. Se trata, en su opinión, de una especie de fenómeno psicológico, según el cual la percepción de dignidad en otro desencadena una determinada respuesta en el perceptor. Así como el olor de pan en el horno causa el deseo de comerlo y la visión de la cara de un bebé desencadena el deseo de protegerlo, así también la apariencia de dignidad desencadena un deseo de apreciar y respetar a la persona dignificada. No debemos, por tanto, ignorar un fenómeno que lleva a una persona a respetar los derechos e intereses de otra. Pero de todas formas, lo que importa en último término, de acuerdo con Pinker, es el respeto por las personas, no las señales perceptivas que típicamente lo desencadenan. Como consecuencia de este último significado de dignidad, Pinker entiende que hay dos aspectos de la dignidad que deben ser tomados en consideración y que hacen que el concepto tenga alguna utilidad. Por un lado, la dignidad es uno de los intereses de una persona, como la integridad corporal o la propiedad personal, lo que supone, por ejemplo, que se debe prestar una mayor atención a la dignidad de los pacientes cuando ello no compromete su tratamiento médico. Sin embargo, así entendida, la dignidad se reduciría a tratar a la gente de la manera que la gente desea ser tratada, lo que no es más que una aplicación del principio de autonomía. Por otro lado, rebajar la dignidad de la gente puede endurecer el corazón de los que perciben esa conducta y reducir su inhibición contra el maltrato de las personas, tal y como ocurre cuando la gente es degradada y humillada. Los ejemplos de los judíos en la Alemania nazi o de los exiliados o prisioneros obligados a vivir de una manera miserable son elocuentes. Pero aquí se trataría, insiste Pinker, de casos que envuelven coacción y que caen también bajo el principio de autonomía y de respeto por las personas. La crítica al concepto de dignidad de Pinker es, por tanto, bastante semejante a la que hacía Mosterin. Ambos tienen, en mi opinión, razón al oponerse y al advertirnos acerca del uso de ese concepto que hacen los fundamentalistas religiosos. Pero lo que no resulta sin más aceptable es que esa crítica deba llevar a abandonar la noción cuando no se usa como un simple aspecto del principio de autonomía, o en el caso de Mosterin como un concepto relativo. Pinker maneja en realidad dos conceptos o significados de dignidad. Uno es el significado que podríamos llamar indiscriminado, lo que la gente en general, incluidos los grupos religiosos, entienden por dignidad. Y a ese es al que califica de relativo, fungible y potencialmente dañino. Esa crítica naturalmente es escaso de ningún valor. Lo mismo podría decirse de cualquier principio o valor moral, si se renunciara a un análisis crítico del mismo. Sin ir más lejos, la crítica de Pinker sería perfectamente aplicable también a la noción de libertad o de autonomía. Por ejemplo, en cuanto a su carácter relativo, basta con recordar que la proclamación de libertad de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se consideró compatible durante bastante tiempo con la existencia de la esclavitud. O sea, la autonomía también es un concepto conflictivo, en el sentido de que no significa ni ha significado lo mismo para todos. En cuanto a su carácter fungible, parece claro que estamos dispuestos, o muchos están dispuestos, a ceder parte de su autonomía para asegurar otros bienes, como por ejemplo la seguridad. Y sobre su potencial dañino, a cualquiera le viene a la memoria, pero habría muchísimos otros ejemplos que se podrían poner la respuesta militar a los atentados del 11 de septiembre, que entre otras cosas llevó a la invasión de Irak y se hizo mediante una operación denominada Libertad Duradera. El otro es el significado que Pinker considera útil de dignidad y que, siguiendo el análisis clásico de Stevenson, podríamos descomponer en dos ingredientes, uno emotivo y otro descriptivo.
Por lo que se refiere a su significado descriptivo, el fenómeno psicológico al que él alude viene a coincidir con el significado emotivo de Stevenson. Pinker los reduce, como acabamos de ver, al de autonomía y respeto por las personas. Ahora bien, esto plantea, me parece, dos problemas. Uno que es que respeto se usa muchas veces como sinónimo de dignidad, por lo menos como sinónimo parcial. De manera que lo único que estaría haciendo Pinker es sustituir una palabra, dignidad, por otra, respeto, y no prescindiendo de un concepto. El otro problema tiene que ver con la cuestión de si el concepto de dignidad añade o no algo al de autonomía. Pinker no es un filósofo, sino un profesor de psicología, y en su trabajo no hay ninguna referencia a Kant, pero bien podría decirse que lo que él parece negar es que la segunda y célebre formulación del imperio categórico kantiano, la obligación de tratar a los seres racionales como fines en sí mismos y no solo como medios, signifique algo. Lo único que para él tendría sentido es la formulación del imperativo categórico en términos de autonomía, y es de suponer de igualdad, universalidad. De manera que también en esto vendría a coincidir con Mosterin. Ahora bien, una cosa es que autonomía y dignidad no sean términos contrapuestos, esto es, que no designen realidades distintas, sino cabría decir la misma realidad vista desde perspectivas distintas. Esto es, por ejemplo, lo que pensaba Kant a propósito de las tres famosas formulaciones del imperativo categórico, en términos de universalidad, dignidad y autonomía, que consideraba como expresiones una misma ley moral. Y otra cosa, que la idea de dignidad equivalga estrictamente a la de autonomía. Como luego trataré de mostrar, me parece que no es así, o que no es del todo así. Pero sobre todo, lo que sí parece claro es que la noción de dignidad en el sentido kantiano, que es aproximadamente el que reflejan los textos jurídicos antes recordados, no se puede reducir a la autonomía tal y como parece entenderla Pinker, como el deber de tratar a los individuos como ellos desean ser tratados. Luego volveré sobre ello, pero ahora me interesa señalar que el error de Pinker comete, en mi opinión, consiste en haber considerado la dignidad simplemente como un concepto que designa un fenómeno psicológico, lo que lleva casualmente a una persona a respetar los derechos e intereses de los otros, y no también como una noción normativa o axiológica que permite establecer relaciones de justificación. La dignidad no es o no es solo la causa de que la gente se comporte de cierta manera, sino que es aquello que justifica que nos comportemos, que debamos comportarnos en cierta forma. Solo, naturalmente, si se tiene en cuenta esta segunda posibilidad, entonces tiene sentido considerar que la dignidad es el fundamento de los derechos humanos. 5. Y esta última es precisamente la perspectiva que puede encontrarse en los filósofos de la moral que adoptan en relación con la dignidad, una perspectiva que estaría a mitad de camino entre la de los fundamentalistas, la de la Iglesia Católica, y la de los escépticos. El mejor ejemplo que conozco de esta última posición lo constituye el trabajo de Ernesto Garzón Valdés, que se titula ¿Cuál es la relevancia moral del concepto de dignidad humana? En una ocasión presenté la concepción de la filosofía moral de este autor en la forma de un sistema, el sistema EGB, que contenía 10 principios, 26 reglas y 28 tesis. Los principios y reglas constituían aproximadamente el elemento de ética normativa, mientras que las tesis, consistentes en una serie de distinciones conceptuales y definiciones de uso que traslucían un propósito de fundamentación, podrían considerarse como la parte de metaética. En su conjunto me pareció ofrecían una respuesta práctica y una justificación racional a 10 preguntas fundamentales sobre la ética. Presento por ello ahora su trabajo sobre la dignidad como una nueva pieza de aquel sistema. La pregunta básica de la ética que se trata de contestar con él es la siguiente: ¿cuál es el fundamento último de la ética y por lo tanto de los derechos humanos fundamentales? La respuesta se articula por medio de un principio básico, unas reglas de aplicación, las especificaciones normativas del mismo y una serie de tesis teóricas que le sirven de fundamentación. Puede sintetizarse así: principio de la dignidad humana. Todos y solo los seres humanos vivos deben ser tratados por los demás y también por ellos como fines en sí mismos. Respuesta 1. Cada cual tiene la obligación de defender su dignidad y la de otros seres humanos vivos. Respuesta 2. Lesiona su propia dignidad de manera voluntaria, incumple una obligación moral, quien A. Actúa de manera heterónoma, B. Pierde voluntariamente la capacidad de autocontrol, C. Incurre en comportamientos delictivos. Respuesta 3. Lesiona la dignidad de otro ser humano vivo de manera voluntaria, incumple una obligación moral, quien A. Lo humilla, B. Lo trata como un mero medio, C. Lo degrada a la categoría de objeto o de animal. Respuesta 4. El principio de dignidad humana exige que se respete el principio de individualismo ético o de autonomía.
Nadie puede imponer a otro obligaciones que éste no desee asumir, a no ser que esa sea la única forma de asegurar un derecho básico de otro individuo o de sí mismo. Respuesta 5. El principio de dignidad humana exige el respeto del principio de coto vetado. Las cuestiones concernientes a la vigencia plena de los bienes primarios o básicos no pueden dejarse libradas a procedimientos de discusión en los que juega algún papel la voluntad o los deseos de los integrantes de la comunidad. T1. La adscripción de dignidad, tesis 1, depende exclusivamente de la pertenencia a la especie humana. Tesis 1.1. Los seres humanos vivos tienen dignidad con independencia de su edad o de su estado mental o psicológico. Tesis 1.2. Los cadáveres no tienen dignidad. Tesis 2. El valor de la dignidad es innegociable, irrenunciable, inalienable e inviolable. Tesis 3. La dignidad no tiene grados. Todos los seres humanos vivos tienen la misma dignidad. Tesis 4. La adscripción de dignidad es independiente de la conciencia de dignidad y de la expresión de dignidad, comportarse de una manera digna. Tesis 4.1. Tener conciencia de la propia dignidad significa tener conciencia de ser un agente moral. Tesis 4.2. Quien se comporta de una manera indigna no pierde por ello su dignidad. Tesis 5. Tener dignidad significa ser potencialmente capaz de exigir derechos. Tesis 6. El principio de dignidad es absoluto. Las razones basadas en la dignidad derrotan a todas las otras razones en todas las circunstancias, de manera que no es un principio que quepa ponderar con otros. Pues bien, esa forma de entender la dignidad humana puede ser, me parece, objeto de dos tipos de críticas. Una radical consiste en negar que la dignidad pueda ser el fundamento de la moral o que pueda tener alguna relevancia moral, sencillamente porque se trataría de un concepto confuso, vacío, que solo pone significado emotivo. Ernesto Garzón toma como ejemplo de esa postura un artículo de Hörster de hace un par de décadas, pero algo bastante semejante e incluso más radical puede encontrarse en las obras de Mosterin y de Pinker, a que antes me he referido. El segundo tipo de crítica al que nos interesa ahora consiste en aceptar la relevancia moral del concepto de dignidad, pero discrepar en cuanto a la caracterización que Garzón hace del mismo. Veámoslo con un poco de detalle, teniendo en cuenta la distinción que antes introducía entre las condiciones y consecuencias de la dignidad. Por lo que hace a las condiciones de dignidad, la tesis T1, la adscripción de la dignidad depende exclusivamente de la pertenencia a la especie humana, parece realmente discutible. Es decir, no se ve por qué la personalidad moral, pues no de otra cosa se trata, haya de depender exclusivamente de una característica biológica. Por un lado, esa posición le acerca peligrosamente a la de la Iglesia Católica que, como se ha recordado, considera que hay una persona moral, una entidad que merece ser tratada con dignidad, no algo, sino alguien, desde el mismo momento de la concepción, esto es, desde que hay vida humana en un sentido puramente biológico de la expresión. La consecuencia de ello, como antes decía, es considerar que el aborto, la investigación con células madre o simplemente la utilización de cualquier técnica de reproducción humana asistida, que en la práctica supone siempre la creación de embriones o preembriones supernumerarios, es inmoral, contrario al principio de dignidad. Ernesto Garzón podría replicar a ello, quizás que para él los seres humanos vivos solo existen desde el momento del nacimiento o desde algún momento posterior al de la concepción, pero me parece que se trataría en todo caso de un argumento débil, puesto que las células del preembrión tienen el mismo número de cromosomas que la de los seres adultos, como se sabe de la razón que una y otra vez utiliza la Iglesia para defender su postura. Por otro lado, aunque pudiera evitarse el anterior inconveniente, digamos de carácter práctico, hay otro que podría llamarse teórico que tiene un mayor peso. Pues supongamos, y el que se trate de una hipótesis no reduce su peso, por eso decía que se trata de un argumento teórico, que aparecieran seres que no pertenecieran biológicamente a la especie humana, que no estuvieran biológicamente constituidos como nosotros, pero que estuvieran dotados de sensibilidad, de inteligencia, de capacidad de decidir, etc. O sea, que tuviesen las mismas o parecidas características psicológicas que los seres humanos. ¿Sería esa una razón suficiente para negarles dignidad? Esto es, para no tratarlos como seres humanos. No lo parece. Esta última, por cierto, es una dificultad que no afecta a planteamientos como el de Peter Singer, que vincula la personalidad moral con rasgos como los anteriormente señalados. O al propio planteamiento de Kant, dado que este último hace depender la adscripción de dignidad de la racionalidad, esto es, no de características biológicas. Por lo que se refiere a las consecuencias normativas que Ernesto Garzón Valdés atribuye a la adscripción de dignidad, me parece que son sobre todo dos las dificultades con las que tiene que enfrentarse su postura.
Una considera la tesis 3. La dignidad no tiene grados. Todos los seres humanos vivos tienen la misma dignidad. Ahora bien, aunque el uso genérico, clasificatorio o ascriptivo del concepto de dignidad, como antes decía, resulte legítimo, eso no excluye que el mismo pudiera considerarse como un concepto difuso, borroso, a la clase de las entidades perdón, que poseen dignidad, como a la clase de los animales. Este último era uno de los ejemplos que ponía Sade en su artículo funcional de la Fuzzy Logic. Se podría pertenecer más o menos en un grado mayor o menor. Por ejemplo, si los chimpancés comparten con nosotros más del 99% del genoma y poseen capacidades mentales que en muchos aspectos se asemejan a las nuestras, quizás no fuera absurdo pensar que también poseen algo de dignidad, o que la poseen en un grado inferior a los seres humanos. Esa gradualidad, por cierto, parece que también tendría que ser reconocida por parte de quienes utilizan como criterios de inclusión en la clase propiedades psicológicas o criterios de racionalidad. Las consecuencias normativas serían entonces distintas según el grado de dignidad que se poseyera. Así, los seres humanos, en cuanto dotados de dignidad en sentido pleno, serían titulares de todos los derechos fundamentales, mientras que a cierta clase de animales podrían reconocérseles el derecho a la vida o a no ser tratados de manera cruel, pero obviamente no los derechos políticos o las libertades públicas. La otra dificultad se refiere a la tesis 6, esto es, a la idea de que el principio de dignidad es absoluto, de que las razones basadas en la dignidad derrotan siempre a todas las otras. Esa característica constituye el trasfondo del ejemplo que Garzón Valdés discute extensamente en su trabajo, y que se refiere a una ley sancionada por el Parlamento alemán el 24 de septiembre de 2004, que autorizaba el derribo de aviones que se dirigieran a centros urbanos con intención de causar la muerte de un número de personas considerablemente mayor que el de los pasajeros del avión. Matar a personas inocentes, los pasajeros del avión, supone atentar contra su dignidad, pero no evita la muerte de muchas otras personas que van a ser aniquiladas por el avión e igualmente inocentes también. Si las razones para actuar en ambos sentidos son absolutas, entonces estamos ante un caso trágico, ante un dilema moral, y esta es precisamente la conclusión a la que Ernesto Garzón parece llegar. Es aconsejable, concluye su análisis de ese caso, pensar que posiblemente ninguna de estas alternativas es plenamente satisfactoria en casos como los contemplados por la ley alemana. Quizás esta sea una de las más graves consecuencias de vivir en una época en la que la dignidad humana se encuentra acorralada por un cerco de insensatas calamidades. Creo que Ernesto Garzón Valdés tiene en este punto razón. Los casos trágicos se caracterizan porque en relación con ellos no hay solución plenamente satisfactoria, lo que no quiere decir exactamente que no hay alguna solución menos mala que la otra o que las otras. Quiero decir que los casos trágicos no son necesariamente casos de empate en sentido estricto. En el ejemplo que Ernesto Garzón plantea, yo diría que la acción de derribar el avión está permitida, incluso que es obligatoria. Aunque desde luego, eso no puede evitar al que haya de tomarla un sentimiento de profundo pesar, como le ocurriría por cierto si no lo hiciera. Para justificar la calificación como permitida u obligatoria de esa acción, me parece que basta con echar mano de la tradicional institución del estado de necesidad. Tal y como está regulado en el derecho español, para que exista un estado de necesidad deben darse tres circunstancias. 1. Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. 2. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto que actúa en estado de necesidad. 3. Que el necesitado no tenga, por razón de su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Hay además un consenso de la doctrina penal, a propósito del primero de los requisitos, en el sentido de considerar que si el mal causado es menor, entonces el estado de necesidad opera como causa de justificación, mientras que si es igual, sería simplemente una causa de inexigibilidad, excusa, pero no justifica. Pues bien, en el ejemplo del avión, la única duda, me parece a mí, estaría en decidir si el mal causado es menor o igual, o sea, si el número de vidas humanas cuenta o no a esos efectos. Y el sentido común lleva a pensar, o a mí me lleva a pensar, que sí que cuenta cuando hay una diferencia considerable en cuanto al número de vidas. La tesis de Sanders, a la que Garzón hace referencia en su trabajo. Ahora bien, con independencia de cómo haya de resolverse el caso que plantea el ejemplo puesto por Garzón Valdés, el ver las razones provenientes de la dignidad
como razones absolutas, o sea, no como una razón concluyente o definitiva, en el sentido de que es más fuerte que las otras aplicables al caso, sino como una razón que nunca puede ser derrotada, que siempre concluyente, lleva, me parece, al siguiente problema. Si las razones son absolutas, eso quiere decir que no pueden ser ponderadas con otras, puesto que no pueden ceder frente a esas otras. Pero si la dignidad se entiende al mismo tiempo, como es usual hacerlo y como creo también lo hace Garzón, como un principio o valor que sirve de justificación última a todos los derechos fundamentales, la autonomía, la vida, el honor, etc., entonces el resultado al que se llega es que prácticamente nunca sería posible ponderar. Habría muchísimos casos, no solo supuestos verdaderamente extremos como el que Ernesto Garzón trae a colación, sino todo lo que suelen calificarse como casos difíciles, para los cuales la moral no suministraría una solución correcta, y no porque habría más de una, sino porque no habría ninguna plenamente satisfactoria. 6. No sé muy bien desde luego cómo escapar de esta última dificultad, pero me parece que una vía posible podría consistir en distinguir dos sentidos o dos dimensiones de la idea de dignidad. Por un lado, la dignidad se nos aparece como una noción muy abstracta que marca los límites de la moral, de lo moralmente admisible, cuyo contenido sería esencial o exclusivamente negativo, y que en ese sentido podría considerarse como el fundamento último de los derechos, de todos los derechos. Yo diría que esa es esencialmente la idea de dignidad que manejan los filósofos, la de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano, y la que en España ha defendido en varios trabajos Javier Muguerza, también la que está en el fondo del planteamiento de Garzón. Como se sabe, el imperativo categórico kantiano tiene varias formulaciones, aunque todas ellas expresarían la misma ley. La primera formulación, el imperativo de la universalidad, ordena obrar de modo que quisiéramos ver convertidas en leyes universales las máximas de nuestra conducta. La segunda, el imperativo de los fines, ordena algo negativo, obrar de modo que nunca nos tratemos a nosotros mismos ni a los demás como simples medios, sino siempre al mismo tiempo como fines. Y la tercera, el imperativo de la autonomía, ordena que debe rechazarse todas las máximas que no puedan compadecerse con la propia legislación universal de la voluntad. O sea, establece que la voluntad solo está sometida a las leyes de las que ella misma puede considerarse autora. En definitiva, los tres valores aquí concernidos son el de igualdad. La universalidad implica que todos deben ser tratados por igual si están en mismas condiciones, dignidad y libertad. Libertad como autonomía, no libertad negativa. A partir de aquí podría pensarse que la dignidad tiene alguna suerte de prioridad frente a los otros dos, frente a la igualdad, porque con el imperativo de la universalidad se está expresando un principio meramente formal, mientras que el imperativo de los fines parece señalar un contenido, aunque se trate de un contenido negativo, marca algo así como un límite infranqueable a lo que se puede universalizar, y frente a la libertad, porque parece que la dignidad no es algo que pueda quedar librado a la voluntad del individuo o de la comunidad. Eso es lo que subraya el principio del codo vedado de Garzón Valdés. Sin embargo, esto solo es así en apariencia. O sea, la prioridad que nos parece ver en el valor de la dignidad se debe a que lo estamos confrontando no con la igualdad o con la autonomía entendidas en su sentido más profundo, sino con ciertas manifestaciones, ciertos derechos basados en la igualdad y en la libertad. Quiero decir que si entendemos como justificada, por ejemplo, una medida de discriminación inversa en favor de las mujeres, es porque pensamos que con ello lo que se ha afectado es, digamos, la igualdad de las personas para acceder a un mismo cargo, un aspecto o una manifestación concreta de la igualdad, pero no la igualdad en su sentido más profundo. Sería incompatible pensar que la medida está justificada y que, al mismo tiempo, supone no tratar a los varones o al individuo concreto afectado con la misma consideración y respeto que a las mujeres. Y si aceptamos un límite a la libertad de expresión o a la libertad ambulatoria, no es porque pensemos que con ello se está afectando la autonomía de la persona, entendida también en su sentido más profundo. La pena de prisión, por ejemplo, carecería de justificación moral, si su aplicación supusiera necesariamente atentar contra la autonomía del interno, si éste, por estar en prisión, dejara de ser considerado como un ser autónomo. Desde esa perspectiva, pues, parece claro que no tiene sentido hablar de ponderación, puesto que la ponderación presupone que existen cosas o valores distintos, mientras que aquí estaríamos, dicho en la terminología kantiana, frente a tres maneras de representar el principio de la moralidad, que son en el fondo otras tantas fórmulas de una y la misma ley, cada una de las cuales contiene en sí misma las otras. Ver las cosas de esta manera, por lo demás, no significa negar la existencia de conflictos morales e incluso de conflictos trágicos irresolubles. Puede haberlos, pero no sería entre valores distintos, sino en relación con un mismo valor que no puede satisfacerse para categorías distintas de personas.
como ocurría con el ejemplo del avión que ponía Garzón Valdés. La anterior dimensión de la dignidad, la dimensión filosófica, está naturalmente presente en el lenguaje de los juristas y en el del derecho, cuando se considera que la dignidad es el fundamento de todos los derechos y que la dignidad representa un prius lógico y ontológico en relación con los derechos fundamentales, un límite a los mismos, un mínimo inalterable, etc. O cuando en las constituciones y en muchas leyes se incluyen referencias a la dignidad, como las acordadas al comienzo de este trabajo. Pero hay también una dimensión más concreta, más específica, de la dignidad humana, naturalmente vinculada con la anterior, que es la que más suele interesar a los juristas, porque conecta el valor o el principio de dignidad no ya con todos los derechos, sino al menos de manera particular con algunos de ellos. Así, para Carlos Nino, la fundamentación de los derechos humanos se basa en 3 principios, uno de los cuales es el de dignidad, los otros son el de autonomía y el de inviolabilidad de la persona humana. En concreto, el principio de dignidad supone que debemos juzgar y tratar a las personas de acuerdo con sus acciones voluntarias, y no según otras propiedades y circunstancias como su raza, su sexo o sus creencias. Pues bien, este principio presupone ya cierta concepción de la persona moral, o sea, presupone la anterior noción de dignidad, la noción kantiana, y se vincula de manera especial con, o se lleva a justificar, ciertos derechos. De la misma manera que los otros 2 principios se conectan también de manera específica con otros derechos. En esa misma línea, Jesús González Amuchastegui hace un análisis de la dignidad, principio que él considera inseparable de la inviolabilidad, que le lleva a concluir que ese principio fundamenta básicamente 2 tipos de derechos humanos, los derechos de la personalidad y los derechos de seguridad. Y el Tribunal Constitucional Español, a propósito de los derechos de los extranjeros, sentencias del 7 de julio de 1987, hizo una clasificación de los derechos en 3 categorías: los que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros, en principio el derecho de voto; los que pertenecen o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las leyes, por ejemplo el derecho al trabajo; y los que pertenecen por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos. Aquí se incluyen aquellos derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano, que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana. Pues bien, si se considera esta segunda dimensión de la dignidad, esto es, la dignidad traducida en derechos fundamentales concretos, entonces sí que tendría ya sentido hablar de ponderar, y como ocurre cuando pasamos de la igualdad y la libertad sin más a la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, etc. Los derechos de la personalidad, que incluyen el derecho al honor y la intimidad, o los derechos que suponen ciertas garantías procesales, no quedan de hecho excluidos de la ponderación. Ahora bien, lo que ocurre es que en nuestra manera de hablar, así como utilizamos los mismos términos igualdad y libertad tanto para referirnos al sentido más profundo de esos valores como a sus manifestaciones concretas, no parece ocurrir lo mismo con la dignidad. No hay ningún derecho que consista simplemente en ser tratado dignamente, como no hay tampoco un derecho que consista sin más en ser tratado como igual o como ser autónomo. Por eso es por lo que puede afirmarse que el principio de dignidad humana, entendido en el primero de los sentidos, no puede verse desplazado nunca por otro principio concurrente, o que el deber de tratar a cualquiera de acuerdo con su dignidad humana no está sujeto a excepciones, etc., mientras que nos resulta intuitivamente aceptable hablar de límites a la igualdad o a la libertad de la gente, pero entendidos en el segundo de los sentidos distinguidos, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, etc. 7. Termino con algunas conclusiones que, al tiempo que como un resumen de todo lo anterior, podría servir también como un guión para una discusión útil acerca de este concepto. 1. La fuerte carga emotiva de la expresión dignidad o dignidad humana explica la propensión a ser usada con propósitos meramente ideológicos o propagandísticos y sin significado descriptivo alguno. Expresiones del tipo la situación X es indigna, X va contra la dignidad humana, etc., habitualmente no tienen otro significado que X es intolerable, debemos oponernos a X, etc. 2. Un ejemplo de ese uso ideológico es el que hace la Iglesia Católica para oponerse a una serie de medidas como el aborto, la eutanasia, la investigación con células madre o el uso de casi todas las técnicas de reproducción humana asistida. Aparentemente se está apelando a un valor universal y que nadie podría poner en duda, pero en realidad la noción de dignidad que maneja la Iglesia depende enteramente de una afirmación que solo puede tener sentido para los creyentes, que desde la concepción existe una persona moral provista de dignidad porque Dios le ha insuflado un alma, que la dignidad humana proviene de que todos somos hijos de Dios y creados a su imagen y semejanza. Obviamente, si la noción de dignidad pretende tener un valor universal aceptable para todos, no puede depender de ninguna de esas consideraciones. 3.
Un error a la hora de entender la noción filosófica kantiana, no religiosa o teológica, de dignidad consiste en olvidarse del solo, que incluye la segunda formulación, del imperativo categórico. Lo que está prohibido no es tratar a otro ser racional como un medio, lo que naturalmente hacemos todos constantemente, sino tratarle solo como un medio, y no al mismo tiempo, siempre como un fin. En ese error que la Iglesia Católica cuando habla del bebé medicamento y considera atentatorio a la dignidad humana, decidir tener un bebé y efectuar para ello una selección de embriones, de manera que se pueda realizar un trasplante de médula ósea que permita salvar la vida de un hermano que padece una determinada enfermedad. Pero también filósofos como Jesús Mosterín tampoco se entiende, escribe oponiéndose a la concepción de Kant y de Muguerza de la dignidad humana, que sea eso de tomar a los otros seres humanos como fines y nunca solo como medios. En nuestra vida cotidiana todos nos utilizamos unos otros como medios, lo cual no tiene nada de inmoral, sino al revés, es la base de la división del trabajo y del progreso económico y social. Cuando tomo un taxi, cuando voy a clase de determinado idioma, cuando pregunto al servicio de información por un teléfono, etc. 4. Criticar el concepto de dignidad y proponer su abandono, alegando su falta de precisión o su carácter relativo, fungible, peligroso, etc. Recuérdese la crítica de Pinker. No es realmente de gran valor. Lo mismo podría decirse de todos los conceptos morales, si se renunciara a un uso crítico de los mismos y no conformáramos con su utilización indiscriminada. Todo lo que demuestra es, en realidad, la necesidad de someter a un análisis crítico el uso común de los términos morales. 5. El concepto de dignidad no puede analizarse simplemente en términos descriptivos, por ejemplo como un concepto psicológico, sino que debe hacerse también en términos normativos. La dignidad no solo explica, sino también justifica. Es un concepto normativo y por eso puede ser usado para justificar los derechos humanos. 6. Hay un uso legítimo, puesto que no es confuso ni vacío ni ideológico de dignidad. Dignidad en sentido genérico o ascriptivo, que consiste en considerarlo como un término de enlace, o sea, un término que se usa con dos funciones básicas, para decir que determinadas entidades poseen dignidad y para ascribir determinadas consecuencias normativas o valorativas a las entidades así calificadas. Si se quiere, una manera abreviada de decir que ciertas entidades poseen ciertas propiedades y por ello deben ser tratadas de cierta forma. 7. No es fácil precisar cuáles son las características que debe poseer una entidad para atribuirle dignidad, o sea, cuáles son las condiciones de la dignidad, de la personalidad moral. Aquí cabría distinguir entre criterios religiosos o teológicos, haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza, o bien de propiedades biológicas, la pertenencia a la especie humana, poseer determinado número de cromosomas, de la propiedad de ser racional, el factor X al que se refería Fukuyama y Mosterín, o de propiedades psicológicas por ser sensibilidad, capacidad de decidir, etc. Frente a la dificultad existente para definir a la persona moral al titular de derechos. Nino sugiere una estrategia distinta. Tenemos que determinar primero cuáles son los principios morales de los derechos básicos derivan, y solo después podemos definir a las personas morales como la clase de todos aquellos individuos o entidades que poseen las propiedades que son factualmente necesarias para gozar o ejercer tales derechos. Esto presupone naturalmente la decisión entre ser titular de un derecho y estar capacitado para ejercerlo. Mi derecho a expresarme libremente incluye mi derecho de hacerlo en chino, y este es entonces un derecho que tengo, pero no puedo ejercer. Ahora bien, el problema es que no parece que tenga mucho sentido decir de una entidad que es titular de un derecho, aunque no haya ninguna circunstancia posible en que pueda ejercerlo. En ese caso, la imposibilidad total de ejercicio tendría que implicar, a diferencia de lo que ocurre con expresarse en chino, que no se es titular del derecho, con lo que, en definitiva, no se ve de qué manera ese cambio de estrategia puede resultar de utilidad. En cuanto a las consecuencias normativas de la dignidad, las mayores dificultades provienen de que las razones basadas en la dignidad parecerían tener un carácter no gradual y absoluto. La no gradualidad deriva de la construcción del concepto como un concepto no difuso. A la clase de las entidades que poseen dignidad se pertenece o no se pertenece, pero no habría grados. El problema es que, sin embargo, las características psicológicas o racionales antes mencionadas parece que podrían tenerse en diversos grados. ¿Y por qué no aceptar que los animales o ciertas especies de animales poseen algo de dignidad? El carácter absoluto lleva dificultades a la hora de resolver los conflictos entre derechos, si se piensa que todos los derechos tienen su fundamento en la dignidad humana. 9. En la noción normativa de dignidad pueden distinguirse dos dimensiones. Una es la dignidad en cuanto fundamento último de los derechos. Así entendida, la dignidad señala, por así decirlo, el límite de la moral y ordena no tratarnos a nosotros mismos ni a los demás exclusivamente como medios. Otra es la dignidad, traducida en derechos fundamentales concretos,
como los derechos de la personalidad o las garantías procesales. En cuanto a fundamento último de los derechos, es obvio que la dignidad no puede ceder frente a ninguna otra exigencia. Las razones basadas en la dignidad son absolutas, pero los derechos basados en la dignidad sí que pueden ser ponderados con otros. La libertad de expresión, por ejemplo, puede prevalecer frente al honor o la intimidad. 10. La dignidad no es un valor que esté por encima de la igualdad o la libertad. Cuando se entienden estos dos últimos valores o principios en su sentido más profundo, simplemente, como ocurre con las tres formulaciones del imperativo categórico kantiano, son dimensiones distintas de una misma realidad, una misma ley moral, y cada una de ellas contiene a las otras. Sin embargo, y a diferencia ahora de lo que ocurre con libertad e igualdad, el término dignidad no parece usarse para referirse a los derechos que derivan específicamente de la dignidad, y en ese sentido sí que puede decirse entonces que la dignidad opera como límite absoluto en relación con los derechos de igualdad y de libertad.